tiempo de debate, tiempo de tertulia, aquí en Extremo Fútbol, en Radio Somos Carolina. Hoy continuamos nuestra sección de entrevistados con Isaac Fouto. Muy buenas, Isaac. Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy buenas. Bueno, como ha dicho Isaac, yo soy Pablo Enrique y me acompaña como siempre Javi González. ¿Qué tal, Javi? Hola, chicos, ¿qué tal? Hola, Javi. Ángel Salguero. Hola, muy buenas. Y Juanjo Alindo. ¿Qué tal, Juanjo? Muy bien, encantado de estar aquí. Y ya sabéis que podéis seguirnos en Twitter como @extremofutbol19, el Instituto Carolina Coronado como IES Carolina Coronado. Y ya para calentar, Isaac, ¿cómo estás llevando la cuarentena y si te has visto algún partido repetido? Bueno, partidos repetidos un montón, porque la verdad es que lo único que hacen los canales que antes daban fútbol es ahora dar partidos antiguos, ¿no? Yo no soy muy de ver partidos ni tan siquiera históricos, ¿eh? O sea, es decir, la final del Mundial, de Sudáfrica que ganamos, no, la verdad es que no. O sea, a mí el fútbol me gusta en directo, o sea, no me gusta verlo repetido, ni soy de estos que muchas veces, aunque antes éramos, antes de estar, por ejemplo, confinados y tal, hay gente que, no me digas el resultado, que soy, yo qué sé, del Betis y cuando llegue luego a casa veo el partido. Yo tengo que verlo en directo, si no parece que, no sé, o sea, parece que no es fútbol, ¿no? Así que la verdad es que de momento fútbol poco. Así que repetido, insisto, noticias, evidentemente, información y todo eso, mucho. Y bueno, retomando un poco ya los inicios, vamos a partir de una base. ¿Cómo te aficionaste tú al fútbol? Bueno, pues yo me aficioné al fútbol y por la radio, al fin y al cabo, porque al final nosotros trabajamos en un medio de comunicación, que es cierto que nos dedicamos al periodismo deportivo, pero bueno, hay muchas más ramas del periodismo, ¿no? Entonces, bueno, pues el fútbol yo lo viví desde muy pequeñito, muy cerquita además de vosotros, ahí en Mérida. Mi familia estaba totalmente vinculada al fútbol y yo la verdad es que de futbolista era bastante malo, así que digo, bueno, pues entonces si soy muy malo de futbolista, pues periodista. Entonces ahí me metí desde muy pequeñito y bueno, y hasta ahora, ¿no? Así que un poco, bueno, pues la afición, sobre todo yo tuve la suerte de poder vivir, vosotros erais la verdad que muy pequeños por entonces, pero la época dorada del fútbol extremeño, ¿no? Cuando el Mérida y la Extremadura estaban en primera división, el Badajoz estaba en segunda, luego los tres estuvieron mucho tiempo en el fútbol profesional, se vivían los derbis de manera muy intensa y bueno, pues un poco tuve la suerte, insisto, de vivir aquella época que la gente más joven seguramente no recuerda. Bueno, ¿cómo son tus inicios en el mundo del periodismo? ¿Cómo recuerdas esos comienzos? Bueno, pues la verdad es que lo recuerdo con mucho cariño porque yo era de los que, por ejemplo, me encantaba el tema de jugar, pero de narrar los partidos jugando, de hacer mis propios programas de radio, de escribir mis artículos. Bueno, yo era un poco inquieto por entonces. Empecé además en una radio muy pequeñita, en Radio Terra Blanca, que era una emisora municipal de Mérida, y ahí daban los partidos, narraba los partidos del Mérida en primera división, y bueno, además me acuerdo que debuté en el campo de la Real, en Anoeta, en un partido entre la Real Sociedad y el Mérida, que yo casi no sabía ni que era un micrófono, ¿no? O sea, cogía y decía, oh, ¿esto qué es? Yo creo que nos ha pasado muchas veces a muchos, ¿no? Cuando empezamos, ¿no? Y bueno, la verdad que, insisto, lo recuerdo con muchísimo cariño. Luego ya empecé con las prácticas en Mérida, en COPE Mérida. De ahí me tuve que venir a estudiar a Madrid, periodismo, porque por entonces no había la carrera de periodismo en Extremadura. Y hasta entonces, bueno, pues ya me quedé a vivir aquí en Madrid y ya desde entonces pues sigo aquí en Madrid. Y has mencionado que estudiaste la carrera de periodismo. ¿Qué piensas de aquellas personas que, por alguna razón o por otra, han sido capaces de llegar al mundo del periodismo sin haber estudiado la carrera como tal? Bueno, eso es un debate que está abierto no solamente en el periodismo deportivo, también en todo tipo de periodismo, ¿no? También en la televisión actualmente, donde hay muchos colaboradores de muchos programas a nivel político, de corazón, también evidentemente deportivo, donde ya se tira mucho del personaje, ¿no? Más que de lo que es un periodista con una titulación, ¿no? Bueno, hay que decir que un título, no siempre el tener un título, desgraciadamente, y tal y como está la situación ahora, pues te da a lo mejor para poder trabajar en un programa o, bueno, hay veces que los medios, sobre todo privados, o las empresas de comunicación privadas, pues prefieren tirar pues de
de personajes, entre comillas, de comunicadores a lo mejor que no necesariamente tienen el título de periodismo y que simplemente les vale pues, que sean buenos comunicadores, que tengan buenas fuentes de información y que más o menos pues, sean personajes que enganchen un poco a la audiencia, ¿no? Y yo creo que un poco eso, ¿no? Yo creo que la labor del periodista, digamos, titulado, siempre es un formalismo que evidentemente yo cuando me aconsejan los chavales jóvenes siempre aconsejo que tienen que tener su título, que tienen que tener acabar la carrera, que tienen que intentar hacer prácticas también, porque es una carrera en la que es muy importante las prácticas, importantísimo, mucho más que volver a repetir asignaturas que has dado, por ejemplo, en bachiller o en la ESO, por ejemplo, ahora. Y yo creo que, bueno, que tienen que tener muy presente eso, ¿no? Que es una carrera en la que, evidentemente, en el momento en el que se pueda, tienen que intentar meter la cabeza llamando a las puertas de donde sea y derribarlas si es posible. Y viendo el auge de las redes sociales, te hemos visto por Twitter actualizando mucho con el tema del virus y dando muy buena información y siendo, yo creo que el referente en esta etapa de que estamos viviendo ahora mismo en nuestras vidas a nivel de información deportiva. ¿Cómo ves el auge de las redes sociales y si has pensado en hacerte un canal de YouTube? Bueno, pues ahora las redes sociales prácticamente están a la orden del día para todos, ¿no? Casi todo el mundo tiene un canal de YouTube, efectivamente. Yo no lo tengo, pero tampoco es que tengo mucho tiempo, ¿no? para tenerlo, pero sí es verdad bueno, que las redes sociales ahora nos dan la posibilidad de precisamente pues, acercarnos a noticias, a personajes, a poder preguntar, a poder estar mucho más informados y yo creo que hay que saber utilizarlas, ¿no? No todo lo que se cuenta o se dice en una red social tiene por qué ser así. O sea, hay gente que evidentemente tiene mucha credibilidad y que hay que seguirla. Pero las redes sociales hay que saber utilizarlas, ¿no? Yo las utilizo, por ejemplo, como si fuera un medio de comunicación, como si lo dijera en la radio o en la tele. Me da el mismo respeto. O sea, yo publicar o poner algo que no sea así o que no sea cierto, que la verdad es que en ese sentido no me gusta, pero no me gusta porque insisto, porque yo lo considero que evidentemente la gente, sobre todo, por ejemplo, ahora en esta época de crisis y con este confinamiento, pues ha habido muchísima gente que ha estado, que ha demandado mucha información. No solo a nivel deportivo, porque un poco, bueno, los que nos gusta más o menos el deporte, pues todos queríamos saber, pues cuándo vuelve la liga, y si va a haber tenis, y si va a haber Juegos Olímpicos, pero, por ejemplo, la gente en el día a día, y lo más importante sobre todo a nivel social, era saber, pues, y la cifra de contagios que había diarios de coronavirus, las víctimas, las precauciones que había que tomar, ahora, por ejemplo, las fases en las que está cada comunidad, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Yo creo que, por ejemplo, ahora mismo, en esta crisis que hemos estado viviendo, la gente ha demandado mucha información. A mí soy un periodista, por ejemplo, que le encanta contar noticias y dar mucha información, porque yo creo que la gente no tiene toda la información que yo creo que deberían de tener. Y yo creo que el periodismo tiene una responsabilidad muy importante a la hora, sobre todo, de informar. Hay que informar mucho, porque opina todo el mundo. Al final todo el mundo opina de todo. O sea, opinar es fácil. O sea, cualquiera de los que estamos aquí, pues nos sentamos en una barra de bar y opinamos y de lo que sea. Pero hay que dar información a la gente, porque lo más importante para una opinión, una buena opinión y una opinión basada en algo es la información, los datos. Entonces yo creo que eso es muy importante para todos. Hablando de opiniones, a nuestros invitados nos gusta hacerle una pregunta que sí es cierto que trae un poco de debate, pero que a veces trae puntos de vista distintos. ¿Tú qué piensas del famoso programa de televisión El Chiringuito? ¿Es entretenimiento o es periodismo? ¿O es un híbrido de las dos ramas? Bueno, eso es una cosa que preguntáis mucho, sobre todo la gente más joven y que, sobre todo, es un programa muy viral. Si observáis, es un programa que se mueve muy bien en redes sociales. A mí, por ejemplo, me parece que es un programa que te entra por los ojos, o sea, porque suben muchos vídeos, la gente, por ejemplo, que lleva las redes sociales del Chiringuito me parecen de lo mejor, sin duda, que hay, porque reactivan mucho el contacto y las visualizaciones. Y me lo preguntáis mucho. A ver, es que el periodismo también es entretenimiento. El periodismo es información veraz. El periodismo es una buena entrevista. El periodismo es una buena
una buena investigación sobre algún tema, sobre algún asunto. El periodismo son primicias, son exclusivas, y el periodismo también es entretenimiento. O sea, aparte de informar, aparte de entretener, aparte de hacer una buena entrevista, también se trata de entretener un poco a la gente, ¿no? Además, el periodismo deportivo es un poco el bálsamo que necesita la gente para un poco desconectar del día a día, ¿no? De sus problemas en el trabajo, de un problema que has tenido con tu mujer o con la novia porque has discutido, y entonces luego te pones la radio y un poco desconectas, ¿no? Y pones el chiringuito y desconectas porque ves ahí a uno gritando al otro y diciendo tal, y el Madrid, Barça, tal. Bueno, tenéis que entender que, por ejemplo, la televisión es diferente a la radio, y yo siempre a todo el mundo que le digo que sí que es periodismo, pero porque el periodismo es entretenimiento. Y hay que entretener también a la gente. Entonces yo creo que en ese sentido me parece que es un programa de entretenimiento, y además es un programa que representa a lo que es los corrillos y estos debates que hacemos un día después de un partido, ¿no? Del Madrid o del Barça, ¿no? Y además están todos los puntos representados, el que es del Madrid, el que es del Barça, el que es neutro, el que pone la cordura, el que defiende al árbitro, el que no sé qué. Yo creo que están un poco todos los puntos representados en ese chiringuito, ¿no? de Pedrerol, ¿no? Bueno, nos comentabas antes que desde muy joven has estado narrando partidos de fútbol y bueno, pues has pasado por muchos campos. ¿Cuál ha sido la mejor afición que te has encontrado a lo largo de tu carrera? Bueno, yo efectivamente pues he estado y he visitado muchísimos campos. Hombre, tengo que barrer para casa, ¿no? Para mí el mejor equipo es el Mérida y la mejor afición es el Mérida, eso sin duda alguna. Pero mira, si me pedís algo que no sea de mi equipo, que sea a nivel terceros, pues a mí, por ejemplo, donde me he sentido muy querido, donde me han tratado muy bien y donde he hecho un montón de partidos, posiblemente el estadio que más he visitado es el de la Romareda, el del Real Zaragoza, ¿no? Sabéis que es un campo, bueno, el Real Zaragoza está en segunda división, nosotros damos en Gol muchos partidos del Real Zaragoza porque es el equipo que más audiencia tiene en segunda división, por tanto nosotros somos un canal en abierto y nuestra elección va un poco por el tema de la audiencia. Y de ir tanto a la Romareda, ir tanto a Zaragoza, prácticamente voy cada 15 días, cuando había liga, pues es uno de los campos, primero es un campo mítico, histórico, porque es un campo que no ha sido remodelado, que sigue teniendo ese sabor añejo de lo que ha sido el Real Zaragoza, que ha ganado 6 Copas del Rey y ha jugado en Europa y ha ganado una Recopa. Y la afición, desde luego, pues es una afición que se ha sabido adaptar a este momento de un poco de crisis que está viviendo el equipo en la segunda categoría, ¿no? Y yo creo que, bueno, por decirte un campo y una afición, yo creo que la del Real Zaragoza. ¿Y tiene alguna anécdota así graciosa, extraña, que os haya pasado cuando estabais narrando, cuando ibais de camino a algún estadio? Pues a mí me pasó, bueno, nos han pasado, a ver, muchas, no me suelo quedar con algunas porque, claro, vivimos muchas andanzas, pero hubo una vez en Gijón que, bueno, estaba en el hotel, me fui a comer ese día a un restaurante que estaba al lado del hotel. Yo cuando viajo, pues nuestros partidos son tarde, son a las 9 de la noche, entonces yo lo que hago pues es irme a comer y tal y prepararme un poco el partido, ¿no? Porque, bueno, los datos del partido, lo que ha pasado, altas, bajas, tal. Y entonces iba andando por la calle y me paró un señor y me dijo, hombre, Fouto, tal, me conoció, y iba con la mujer. Y dice la mujer, ¿pero quién es? Tal, Fouto, tal, el que defiende a los árbitros en el chiringuito. Entonces, claro, me quedé así como diciendo, o sea, la gente qué lío tiene de programas, de tal, o sea, asoció mi nombre y lo asoció al chiringuito, programa en el que nunca ha trabajado. Con lo cual, imagínate la gente el lío que tienen, ¿no? Sí, hombre, Fouto, sí, el que defiende los árbitros en el chiringuito, ¿no? Entonces es verdad que, bueno, que ahí me empecé a reír y tal, y bueno, le di un poco de normalidad a la situación, y fue un poco raro, ¿no? Porque, insisto, el tío me conocía por mi nombre, pero me asoció ahí al chiringuito, ¿no? ¿Y cómo ves la situación del sector del periodismo a nivel económico actualmente? Bueno, si me preguntas a nivel económico por cualquier sector ahora mismo, pues te diría que mal. Porque nosotros, por ejemplo, a nivel de audiencia, pues hemos decaído mucho porque las empresas van a pasar una situación, están pasando y van a pasar una situación económica muy complicada. Yo creo que el país, lo que resta de año, va a pasar una situación muy difícil y el periodismo, evidentemente, también.
periodismo ya venía sobrepasado de muchísima gente porque hay muchos periodistas, pero hay una suerte, entre comillas, ahora que antes no había, ¿no? Que ahora hay muchos más medios. Ahora hay muchos más medios y ahora hay canales de YouTube y ahora hay medios digitales y eso, por ejemplo, antes no lo había, ¿no? Y ahora sí que lo hay. Así que yo creo bueno, que eso es lo bueno, entre comillas, del periodismo. Antes, por ejemplo, cuando yo empecé, pues había 3 radios, 2 televisiones y poco más. Y es cierto que, por ejemplo, pues la gente pues sí que buscaba mucho más el medio radio, el medio televisión para informarse, ¿no? Ahora, por ejemplo, sí que lo buscan, pero para entretenerse, ¿no? La información, por ejemplo, ya te llega pues en el móvil, en cualquier alerta que tienes de Marca, del Mundo o de cualquier medio de comunicación. ¿Y cómo consigues compaginar los horarios de la tele y la radio? Bueno, pues regular, porque efectivamente trabajar en 2 medios, además tan diferentes como la radio y como la tele, pues muchas veces te ves abocado o sea, que muchas veces no te da tiempo a nada, ¿no? A que vas un poco sobrepasado, ¿no? De todo, ¿no? Pero bueno, yo creo que más o menos lo puedo compaginar bien entre la radio y la tele y bueno, yo creo que se pueden llevar las 2 cosas bien y que eso sí, tienen menos tiempo libre en este caso, pero bueno, yo creo que más o menos se puede llevar bien, encajándote y organizándote bien en el día a día, se puede llevar más o menos bien. Bueno, tú estando dentro de estos 2 medios de comunicación, tanto en la radio como en la televisión, muchos periodistas comentan que la radio quizás tenga una esencia especial respecto a la televisión. ¿Qué opinas tú de Sí, esto? bueno, sí, la radio es inmediatez, la radio es estar en todos sitios, porque para estar en la radio, con tener esto, que es un móvil, te puedes entrar desde cualquier sitio y contar una noticia desde cualquier sitio, ¿no? La tele, evidentemente, ahora sí que es verdad que también ha sufrido ese cambio de que ya puedes grabarte en casa o puedes, en este caso, grabarte un vídeo y subirlo o mandarlo a la tele. Pero en este caso la radio sí que es más inmediatez, ¿no? Y luego la tele es imagen. La tele sobre todo es imagen. Si tú eres una televisión, por ejemplo, como Gol o como Movistar, que tienes los derechos del fútbol, pues tienes todo, ¿no? O sea, tener imágenes, en este caso, es tenerlo todo, ¿no? Si no tienes imágenes, pues tienes que meter las imágenes de la rotonda de los jugadores del Real Madrid y de Valdebebas, ¿no? Pues si no tienes imagen del partido de ayer de los goles de Benzema, pues va a ser muy complicado que puedas vender esas imágenes, ¿no? Y bueno, ¿qué entrevista de la que habrás hecho, porque siendo periodista, trabajando en radio y televisión, habrás hecho muchas, de la que te sientas más orgulloso, que como que te reconforta haber hecho esa entrevista? Sobre todo la de los Juegos Olímpicos. Yo tengo muy buenos recuerdos, sobre todo de los 2 Juegos Olímpicos que he cubierto, tanto los de Londres como los de Río de Janeiro. Y sobre todo esas entrevistas, pues que son humanas, que es un tío que acaba de ganar una medalla, que lleva 4 años preparándose para ganar esa medalla y que lo primero que ve es a un periodista español después de ver a un inglés, a un francés y un montón de periodistas y se abraza a ti, comparte esa alegría contigo. Bueno, yo me quedo, por ejemplo, con la plata de Orlando Ortega en Brasil, en los últimos Juegos Olímpicos, y la verdad es que la guardo con mucho cariño, ¿no? También la de Ruth Beitia. Yo la verdad es que tengo muy buenos recuerdos, ¿no? De todas las de los Juegos Olímpicos y sobre todo las de por ejemplo, los atletas, ¿no? Que insisto, que por una décima de segundo te puedes quedar fuera, pues no consigues una medalla. Y la verdad es que con mucho cariño, ¿no? Y luego aquella de Usain Bolt, que la verdad es que no fue una entrevista, ¿no? Porque se me criticó mucho por preguntarle, pues claro, nos dejaban hacer solamente 30 segundos y claro, yo lo único que no quería hacer una entrevista a Usain Bolt, ¿no? Porque en 30 segundos no te da tiempo a hacer una entrevista. Entonces lo único que intenté conseguir es un saludo para los oyentes de la radio, ¿no? O sea, era lo único que podía conseguir en 30 segundos, ¿no? Y un poco es lo que hice, ¿no? Que saludar a sus fans españoles y luego ya al ver que me quedaba algún tiempo más, pues le pregunté así en plan de coña Madrid y Barça y claro, la gente pensó que de recién conseguido una medalla de oro, la
medalla tropecientos mil de Usain Bolt, pues mira a este periodista que le ha preguntado por el Madrid y el Barça, ¿no? Y no era eso, ¿no? O sea, no era una entrevista al uso, porque quien ha estado en unos Juegos Olímpicos sabe perfectamente que es una situación muy difícil, ¿no? Que tú no acaba un deportista de ganar una medalla y te lo sientan en un sofá allí para que tú lo entrevistes 20 minutos. No va así. Hay una persona que está cronometrándote y que te deja 30 segundos y que además tiene que atender a otros 30 o 40 medios más internacionales, ¿no? Con lo cual, bueno, insisto, de las entrevistas sobre todo de los Juegos y de los deportistas españoles guardo mucho cariño. ¿Y cuál es una entrevista o un programa una anécdota graciosa que hayas dicho, en el momento te reíste mucho y ya has dicho al cabo de los años que bien me lo pasé ese día? En un programa, dices, entrevistando a alguien o... Bueno, pues a ver... Sí, bueno, a ver, pues es que muchas, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, cuando hemos estado en la radio en alguna tertulia, pues ha habido algunos contertulios que se han quedado dormidos, ¿no? En directo en el programa, ¿no? O sea, la verdad es que es increíble porque además le pasó a Joseba Larrañaga 2 veces en un programa. Una fue Brotons, otra fue Emilio Pérez de Rozas. ¿Sabéis qué pasa? Que muchas veces en la radio, pues los contertulios no están en el estudio, están en sus casas, ¿no? Yo, por ejemplo, desde que se decretó el estado de alarma, estoy haciendo la radio desde casa. Tengo un aparato, una mesa que entro desde aquí y que suena muy bien y que suena como si estuvieras en el estudio. ¿Qué pasa? Que yo estoy en el sofá. Entonces, tú estás tirado en el sofá muchas veces, a mí no me ha pasado, pero seguramente a los que le ha pasado, pues a las 12:30, 1 de la madrugada en el programa, pues claro, estaban ahí hablando, llevaban a lo mejor un tiempo sin hablar, se han quedado dormidos y han empezado a roncar en directo, ¿no? Y bueno, pues es que de esa ya te digo, hemos tenido muchas en los programas que si contáramos, pues bueno, pues imagínate, ¿no? Y bueno, si me lo permitís, vamos entrando un poco en el tema del arbitraje, que sabemos que tienes bastante interés por él. ¿En qué momento te empiezas tú a interesar por el mundo del arbitraje? Bueno, yo creo que en el momento en el que vi que era un colectivo del que nadie se fijaba, nadie pasaba totalmente desapercibido, no sé, la figura de los árbitros yo creo que es muy importante, ¿no? Porque es un colectivo que cuando te adentras un poco en él es mucho más abierto de lo que dicen, ¿no? Es un colectivo opaco, es que no es un colectivo opaco. Lo que pasa es que cuando un tío se equivoca, pues no va a salir a los 2 minutos a reconocerlo. Igual que cuando se aciertan, pues tampoco estás con el micrófono para decir, oye, enhorabuena porque has acertado, ¿no? Pues no sé, o sea, son un poco el patito feo del fútbol y no sé, yo daba información, ¿no? De árbitros, pues, pero como doy información ahora de la Liga o de la Federación o de cualquier periodista da noticias, no se licencia en... No, yo doy noticias de Fórmula 1, yo doy noticias de tenis. Yo creo que un periodista tiene que dar noticias de todo. O sea, a mí me llega ahora mismo una noticia de baloncesto, aunque yo no me dedico al baloncesto, pero o se la doy a mi compañero, o hablo con mi compañero, o la doy, ¿no? Entonces... cuando te llega una noticia de un árbitro, pues igualmente, ¿no? Es un protagonista más del fútbol y la tienes que dar, ¿no? Y luego, bueno, pues ahí, a raíz de ahí de que ni en Gol ni en COPE, pues había un defensor del árbitro, no es que lo eligiera yo, sino que prácticamente me lo impusieron, ¿no? Oye, pues tú, joder, pues, te explicas muy bien la jugada, no sé qué. Entonces, claro, yo estaba un poco para eso, ¿no? Pues para explicar un poco la jugada y tal, y a raíz de ahí, pues ya se me metí un poco en el defender un poco a los árbitros, ¿no? Pienso que, insisto, yo no tengo ninguna duda en que los árbitros son honestos, que hacen un trabajo muy bueno y muy profesional y que ahora, por ejemplo, hemos visto que es un colectivo que cada vez está mucho más abierto a la gente y yo creo que ha cambiado el concepto de mucha gente, ¿no? El que es forofo se no lo va a cambiar nunca porque ese siempre va a pensar que un árbitro va a perjudicar a su equipo adrede, pero yo creo que a día de hoy la figura del árbitro está mucho más normalizada que antes. Bueno, la verdad que increíble escuchar que un periodista, yo como árbitro, me resulta de verdad, como digo, maravilloso que haya una persona detrás de la radio porque creo que hay muy poca gente de verdad que defiendan la figura, ¿no? de un árbitro, ¿no? Al menos yo veo poca defensa a mí cuando estoy en un campo de fútbol, por lo tanto me parece increíble que haya personas como tú que sí que estén ahí, ¿no? Y en realidad le des punto de bueno, vista, yo creo, Ángel, ¿no? Yo creo, Ángel, que el problema no es que haya poca gente o mucha. Yo creo que en el periodismo, bueno, iba a decir periodismo deportivo, que es el que yo controlo, el que yo me muevo, yo creo que hay bastante respeto, no voy a decir miedo, pero sí a defender algo que es impopular.
algo que sabes que si lo defiendes, la gente se te va a echar encima, ¿no? Te pongo el ejemplo, por ejemplo, de Javier Tebas. Javier Tebas es un dirigente que al mundo, al aficionado de a pie le cae mal. No sé, porque le cae mal, pues yo qué sé, porque unos le critican por los horarios, otros le critican por tal. Pero Javier Tebas es una persona, por ejemplo, que ha hecho cosas muy, 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 muy buenas por el fútbol y que nadie se las ha reconocido, ¿no? O sea, que ahora mismo estemos en una crisis global monstruosa en el fútbol y que no haya ningún equipo ni de primera ni de segunda que vaya a ir a la quiebra, eso es gracias a Javier Tebas y a un control económico que ha habido muy exhaustivo, donde los clubes han rebajado la deuda con Hacienda, la deuda con Seguridad Social, la deuda con las administraciones, donde ya prácticamente está todo negociado y donde ya no era lo que existía antes. Y yo creo que hay muchísimas cosas, el crecimiento de la liga, lo que cobran ahora mismo los clubes cuando suben a primera división. Yo creo que eso, por ejemplo, en ese tipo de cosas la liga ha mejorado muchísimo, ¿no? Y evidentemente es algo que no... Y yo no creo que haya mucha gente y muchos compañeros míos que vayan a defender a Tebas por eso, ¿no? Igual que tampoco se defendió a Rubiales cuando llevó a la Supercopa Arabia, ¿no? Porque entendían que era un país que no respetaba los derechos humanos y hubo mucha gente pues que... Por eso te digo, yo creo que hay, no solamente en el tema arbitral, yo creo que la gente no defiende algo que pueda ser impopular. Y yo creo que insisto, que los árbitros tienen muy buena defensa. Los árbitros evidentemente se equivocan como todos, pero yo creo que tienen una muy buena defensa en este caso porque sobre todo hay que creer en su honestidad, ¿no? Eso independientemente de que, oye, de que se equivoquen y de que podamos entender que puedan tener un fallo, pero que nunca ni mucho menos es un fallo pues que queriendo, ¿no? Y bueno, puntualizar una cosita y hacerte una preguntita así rápida, ya que, bueno, estás tan informado respecto al mundo del arbitraje, preguntarte cómo has visto la evolución desde como tú, no solamente a nivel técnico, sino sencillamente al cómo se dirige un árbitro a un jugador, por ejemplo. Yo creo que eso también sí que va mucho en la persona del árbitro, pero creo que también evoluciona, ¿no? Preguntarte eso, ¿cómo has visto la evolución del arbitraje desde anteriormente hasta la actualidad? Bueno, yo creo que cuando un árbitro de élite hablo de Champions, un árbitro del grupo élite de UEFA, pues tú lo ves que es un árbitro que dialoga, un árbitro que hace sus gestos, que eso, por ejemplo, en UEFA gusta mucho, pues un árbitro que está empezando, pues evidentemente se fija mucho en ese tipo de árbitros, ¿no? Acordaros de Colina, ahora Mateu, o sea, yo creo que son árbitros que son un poco el reflejo de lo que son ahora mismo los árbitros que están empezando, ¿no? Igual que un jugador se fija en Messi o en Benzema, ¿no? Luego cada uno tiene su personalidad, ¿no? Yo creo que el arbitraje ha mejorado muchísimo. El otro día, por ejemplo, Velasco Carballo contaba cómo en el estado de confinamiento los árbitros se pueden preparar, los tienen más o menos todo controlado, el peso, el si han entrenado, si no han entrenado. Yo creo que los árbitros son muy, 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 muy profesionales, pasan unas pruebas físicas muy exigentes, pasan casi todas las semanas, ven vídeos, intentan ese error cero, el unificar criterios, y yo creo que, por ejemplo, el arbitraje a día de hoy está muy profesionalizado, y luego a nivel físico los árbitros son unos auténticos portentos, ¿no? Ya tenéis ahí a nuestro paisano Jesús Gil Manzano, y hay Carlos del Cerro, o sea, hay árbitros que están preparadísimos a nivel físico, incluso mucho más que algunos jugadores. ¿Y tú recuerdas algún árbitro, ya sea de la Liga, de la UEFA, al que recuerde por algo que le pasó en algún partido? Ya sea bueno o malo. ¿Algún árbitro que le recuerde que le pasó algo? Bueno, pues sobre todo los que han tenido más polémica, ¿no? Ha habido partidos históricos, ¿no? De árbitros que han estado ahí en el foco de la polémica. A mí sé que me dio un poco de pena lo que le pasó al árbitro alemán, a Aitekin, si recordáis, en ese partido famoso entre el Barça y el Paris Saint-Germain, en el que el Barça remontó, en el que hubo muchas jugadas polémicas. Aitekin, según me contaron, recibió amenazas, tuvo que cambiar a su hijo de colegio en Alemania porque recibió incluso amenazas de muerte. Luego volvió a España, si no recuerdo mal, y pitó algún partido y bueno, fue un poco el foco de atención de varios medios de comunicación, ¿no? Que fueron un poco a perseguirle, ¿no? Yo creo que por eso decía antes un poco la responsabilidad en este caso de tener ese civismo y de no pasar una línea roja
que hay que puede incluso rebasar fronteras que pueden ser muy peligrosas, ¿no? Como es el caso de Aitekin, ¿no? Que, insisto, puede tener un mal día o puede tener un mal arbitraje, pero evidentemente nada justifica cualquier amenaza o cualquier cosa que pueda recibir un árbitro. Y si me permitías añadir una cosa, Pablo, yo creo que el problema en la sociedad actual del fútbol es que el aficionado en sí no sabe diferenciar cuando empieza un partido y se termina un partido, lo que está dentro de esos dos intervalos se queda en ese periodo de tiempo. Y yo creo que la gente no sabe diferenciar. Pues cuando se termina un partido de fútbol, pues ya no se puede hacer nada, ya no, porque por mucho que no sé cómo explicarlo, pero Sí, por más que le des vueltas a una jugada, no se va a que el cambiar la árbitro ha jugada. pitado un penalti, no va a quitar ese penalti, claro. Sí, yo creo que hay gente que piensa que bueno, que si un árbitro sale y reconoce su error, pues ya es como que se va a sentir mejor, ¿no? Bueno, pues si efectivamente ya no se puede volver atrás. ¿De qué te vale de que el árbitro reconozca un error? Pues mira, hasta el árbitro reconoce que se ha equivocado, no sé qué, tal. De justificar más esa derrota de su equipo. Es que no, y que salgan los árbitros a decir los errores, pero si hubo un año que salió Hernández reconociendo un error de un gol fantasma en un partido entre el Betis y el Barça y fue portada del Mundo Deportivo y al día siguiente la gente lo único que decía era insultos hacia el árbitro y reconoció el error. Con lo cual, yo creo que eso, bueno, es un poco, efectivamente, es que no se puede volver atrás, Y ya para acabar, Fouto, ¿cómo ves al Extremadura actualmente y qué recuerdas del Extremadura de Primera División? Pues mira, tengo muchísimas ganas de ir al Francisco de la Era porque la verdad es que veo que ha cambiado mucho desde la última vez que yo estuve, que fue hace años y años y años, pero años, o sea, hace muchísimo tiempo. Bueno, yo he conocido el Francisco de la Era antiguo, he conocido el Francisco de la Era donde el Padre Jesús, el pobre que en paz descanse, estaba siempre ahí dándole a la puerta, ¿no? Esa puerta que había de metal y animaba ahí a la Extremadura. Y recuerdo el viejo Francisco de la Era, el nuevo también estuve hace muchísimos años. Y estábamos a punto de hacer un partido de gol en Almendralejo, que si no me equivoco era el partido contra el Zaragoza. Y se ha interrumpido la liga y digo, joder, digo, vaya tela, digo, íbamos a dar nuestro primer derbi asturiano en gol, íbamos a ir por primera vez a la Extremadura y el maldito bicho del coronavirus ha parado todo. Así que con muchísimas ganas de ir a Almendralejo porque a uno le hace especial ilusión ir a su tierra, poder incluso aprovechar para ver a la familia y ir a trabajar y hacer un partido, ¿no? Por eso le deseo muchísima suerte también al Badajoz, que va a luchar por el periodo de ascenso y por estar la próxima temporada en segunda, y por eso evidentemente deseo que el Extremadura se salve y que pueda haber la próxima temporada nada más y nada menos que 2 equipos extremeños en la categoría de plata del fútbol español, que sería una muy buena noticia. Y nada más, Fouto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y te deseamos suerte en el futuro, tanto profesional como personalmente. Bueno, pues muchísimas gracias a todos vosotros y yo también os deseo muchísima suerte y nada, que sigáis haciendo este gran trabajo que estáis haciendo y nada, si podemos estar cada día un poco más cerca, pues mucho mejor. Así que un saludo a todos. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Adiós.